Muy bien, hermanos, continuando con nuestro temario en filosofía. Vamos a ver en el recorrido de las nociones filosóficas. Esperamos hoy esta clase terminar todas, ¿verdad? Así de que vamos a hablar ahora de John Stuart Mill, que nosotros hemos estado reflexionando sobre las cuestiones del positivismo. Entonces, hemos estado hablando del positivismo, hemos estado hablando del empirismo. Entonces, nos toca hoy hablar de este último filósofo que hace, digámoslo así, punto medio, ¿verdad? Bisagra entre las corrientes filosóficas y los conceptos que hemos estado estudiando y que vamos a intentar aprender y manejar, ¿verdad? Para todo lo que vamos a ver de teología. Entonces, cuando hablamos de este señor, John Stuart Mill, estamos refiriendo a un señor que ha tenido una gran influencia en el pensamiento. Entonces, John Stuart Mill es filósofo y economista inglés, nacido en Londres a inicios del siglo XIX, y él dio una aportación sobre consideraciones éticas del positivismo y es de los padres de las corrientes sociales de pensamiento de utilitarismo. El utilitarismo de John Stuart Mill sostiene que en la sociedad que vivimos, como vimos ya a Comte, cómo explica la sociología, que debe explicar y dejar ver el comportamiento humano, donde el comportamiento humano tiene una serie de acciones que llamamos leyes sociales. John Stuart Mill viene y pone este principio del utilitarismo, donde el mayor bien para el mayor número posible de personas, dice, teniendo en cuenta todas las alternativas posibles de presencia de placer y ausencia de dolor, y las diversas circunstancias individuales y sociales que ocurren. Es decir, para el pensamiento utilitarista, digámoslo así, no se trata si yo hago algo bueno o no, no se trata la moralidad de los actos, sino que lo que busco son efectos y consecuencias. De manera que, como el actuar humano se quiere ver de una forma amoral, digámoslo así, se quiere ver de una forma neutra, sin un juicio sobre si es bueno o es malo, lo que yo tengo que hacer es buscar el mayor bien para los demás. Y ese bien, ¿cómo lo calculo yo? Lo calculo sobre todo aquello que yo entiendo como placer, placentero, aquello que me hace estar bien. A la vez, evitando el contrario, que sería el dolor. Entonces, es una visión ética de tipo mercantilista, donde lo que importa, ¿verdad?, es el sentir y hacer sentir bien a los demás, según el pensamiento utilitarista. Hoy en día, si eso lo llevamos al campo personal, pues nos damos cuenta que es algo que está bastante enraizado y sobre todo en las culturas inglesas, donde todo es la sociedad de bienestar, evitar dolor y todo lo demás. Esto en lo que nosotros vamos a afrontar dentro de poco en las reformas constitucionales que se piden, la cuestión de la eutanasia va por este rumbo, ¿verdad? Donde se quiere matar a la persona en vista a querer acabar con el dolor de la persona. Cuando en verdad, en el caso de la eutanasia, no buscamos sanar el dolor, sino que simplemente dejamos de vivir para no sufrir. Entonces, es una visión un poco complicada, ¿verdad?, acerca de la realidad humana. Luego, lo que tenemos es de que debemos buscar no que las cosas sean útiles, sino la utilidad de las cosas. No se trata de tener yo cosas más útiles, sino que sean útiles, ¿verdad?
El egoísmo ético que supone el principio utilitarista contrapone Mill como contrapeso, ¿verdad?, a la crítica que se le hace, que la reflexión para él es de que no hay felicidad propia sin la percepción de la felicidad de los demás. Entonces, sonaría moralmente bueno si yo dijera, tu bien es mi bien, ¿verdad? Eso sería éticamente bueno, pero lo que él plantea es de que la propia felicidad, dice, tiene que ir acompañada de la percepción de la felicidad de los demás, dice. O sea, que lo que a mí me interesa es que todos estemos bien, ¿verdad? Pero la vaciedad de ese principio es qué es lo bueno para los demás, qué es la felicidad. Entonces, lo que guía el pensamiento de John Stuart Mill es la utilidad de las cosas, el utilitarismo, ¿verdad? ¿Cómo yo me puedo servir de las cosas, ¿verdad? No es que yo tenga cosas útiles, sino utilitarias, ¿verdad? O sea, él no busca poner herramientas para la felicidad, sino simplemente el uso de las cosas es lo que a mí me va a llevar a ser feliz, ¿verdad? La utilidad de las cosas. Entonces, este es el señor Stuart Mill, que como ven, en nuestra vida pues ha influenciado bastante, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a dar un giro en las percepciones filosóficas que hemos estado viendo. Vamos a un giro muy interesante, vamos a irnos a otra parte del mundo que se llama el idealismo alemán. Entonces, en el idealismo alemán vamos a encontrar nosotros eh, las visiones de sistemas metafísicos que sostienen que la realidad es mental o se explica mejor como idea o que el ser es idea. Por eso se le llama idealismo, porque es una cuestión ideal, pero hoy en día nosotros cuando hablamos de ideales, tenemos la percepción de que estamos hablando de objetivos, de sueños y de metas. Entonces, no hablamos de ese idealismo, sino que hablamos del idealismo como corriente filosófica que intenta explicar la realidad del hombre y todo cuanto tenemos alrededor, como es la meta de la filosofía. Entonces, esta corriente de pensamiento surge como un desarrollo del pensamiento de Immanuel Kant sobre las categorías del conocimiento. Immanuel Kant no lo hemos puesto en esta etapa de nuestros cursos, ¿verdad? Porque es un señor que decir que es complicado es poco, ¿verdad? Es muy complicado, aunque importante, interesante para todo el pensamiento occidental. Pero no podemos hacer hincapié en él aún porque a pesar de que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Digámoslo así, no nos daría el tiempo, ¿verdad?, para poder entrar un poco en el pensamiento de Kant. Entonces, saber que el idealismo es como un desarrollo del pensamiento de Kant en el sentido de que, como hemos visto un poco las corrientes clásicas y las corrientes medievales, el flujo del pensamiento era sobre una relación entre pensamiento y realidad. Entonces, Emmanuel Kant lo que hace es de que, un poco también con el racionalismo de Descartes, el hombre no solo es que tenga ideas innatas, sino que para Kant las formas, las posibilidades de conocimiento están dadas en el hombre y esas vienen dadas en él a priori. Entonces, todo lo que es espacio y tiempo son formas de conocimiento que yo tengo ya interiormente. Entonces, esa es la corriente de pensamiento de Kant, que no es idealista, sino trascendental, como él mismo le dice, porque no está en las cosas, está en mí y está por encima de las cosas, porque me ayuda a comprender la realidad. Entonces, Emmanuel Kant, con sus categorías de pensamiento, lo que hace es eh, salirnos de este mundo y quedarnos con el mundo interior del hombre, porque ahí se da todo, ahí es posible todo. Él es el que habla de que la realidad que yo tengo exteriormente se le llama fenómeno.
cosas que suceden, cosas que están ahí, pero que él le da otro calificativo de tipo filosófico, no fenómeno, como hemos visto en el positivismo. Entonces, el idealismo, ¿verdad?, surge de este desarrollo, donde el idealismo alemán aparece como un sistema de pensar que elimina la distinción entre sujeto y objeto, y entre yo y mundo, distinción que se vive como una contradicción. Entonces, digamos que lo que ellos hacen es, ese mundo que Kant ha dado, ellos vienen y empiezan a analizarlo por partes, ¿verdad? Y el valor, el significado que eso tiene. Entonces, el primero que encontramos nosotros es el señor Fichte, hace del yo trascendental de Kant un yo práctico. O, en otras palabras, eso es el yo productor, un sujeto activo, autodeterminado y absolutamente libre. Y ese sujeto, ¿verdad?, que es tan importante, el yo práctico de Fichte, de él surge, ¿verdad?, por desarrollo de dialéctica, el no yo o el mundo. Es decir, todo lo que es ajeno a mí, contrapuesto, diferente o diverso, ese no yo es el mundo. Independientemente sea el mundo interior como el mundo externo que percibimos como fenómeno. Entonces, Fichte viene y empieza a desarrollar el idealismo, ¿verdad? Pero de un idealismo de tipo subjetivo, ¿no?, porque está relacionado con la interioridad de la persona, con ese yo interior, ese cúmulo de experiencias que es la persona. Luego está la filosofía de Schelling, que recibe el nombre de idealismo objetivo o idealismo de la identidad. Entonces, desarrollando un poco lo de Fichte, sostiene una identidad dada de antemano entre naturaleza y espíritu, entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿verdad? Por eso se llama identidad. Ahora bien, Schelling no busca entonces distinguir que puede haber algo material y espiritual, sino que el idealismo de identidad de Schelling dice que todo es ideal. La materia es ideal, la materia es luz. Entonces, la realidad es razón y a ese todo llamado, le llama a él el absoluto. Entonces, aquí se borran todas las divisiones, ¿verdad? Estos fueron mucho más allá de Platón, mucho más allá del racionalismo de Descartes. Y extrapolaron todo el sentido de Kant, de la filosofía. Luego tenemos un señor, este señor sí es muy importante porque, usando palabras de mis profesores de filosofía, Hegel es el pensador que hasta el día de hoy pues no se termina de comprender. Entonces, como verán, es algo bastante complejo, ¿verdad? Entonces, para Hegel, en Hegel encontramos nosotros una filosofía que es llamada el idealismo absoluto. Se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, todo, ¿verdad?, un absoluto, entendida como idea, naturaleza y espíritu. Es decir, por un lado, Hegel, ¿verdad?, todos estos señores que estamos viendo, Fichte, Schelling, Hegel, han tenido mucho contacto en Alemania con la teología y sobre todo con la teología luterana, protestante. Entonces ellos rechazan bastante ese tipo de teología, ¿verdad?, luterana, y también retoman ideas de ahí, porque esta idea de la realidad absoluta como idea, naturaleza y espíritu, ¿verdad?, es una idea trina, ¿verdad?, que nos recuerda a nosotros de que para hablar de Dios hablamos de eso, de que ellos son un todo, porque es solo una naturaleza, pero que viene a desarrollarse como Padre, Hijo y Espíritu, dicho así a grosso modo. Entonces viene Hegel y cuando habla del idealismo absoluto, no se trata de un monismo sin más, sino que él dice que ese absoluto, dice, se entiende como idea, como naturaleza y espíritu, porque así se ve la realidad.
porque ese absoluto se desarrolla en el tiempo en un proceso que él le llama, ¿verdad?, dialéctico. Es decir, ese absoluto que es espíritu, que es idea, que es naturaleza, él lo explica a través del desarrollo que él tiene, ¿verdad?, en el tiempo. Pero siendo siempre un todo, ¿verdad?, donde es una especie de devenir, donde ese absoluto, ¿verdad?, se va haciendo, descomponiendo y rehaciendo, ¿verdad? Entonces, con la dialéctica, Hegel describe tanto el modo de pensar como el de ser, ya que ese absoluto al pensarse realiza una acción, ¿verdad? Y ese modo de ser pensante tiene otras cualidades y otros efectos, ¿verdad? Ya que para él concepto y realidad son lo mismo, ya que si todo es un absoluto, todo es lo mismo en una misma realidad, entonces concepto y realidad son lo mismo. Lo que se piensa es la realidad y la realidad es la realidad pensada. Solo esta totalidad tiene sentido y que esta totalidad no es sino, dice, dialéctica. Es decir, en cuanto se le concibe que es y no es al mismo tiempo, porque le es consustancial estar en devenir y existir como proceso, de modo que solo es verdaderamente al final o considerada como resultado. O sea, es decir, él dice de que el ser que está no está pleno, está en desarrollo. En cuanto está en desarrollo, tiende a un final. Y cuando ha atendido a un final, llega a ese resultado donde nuevamente ese ser dice, puede volver otra vez a ese mismo ciclo, dice. Entonces, para él no hay pensamiento verdadero que no sea dialéctico, que es ese proceso que estamos explicando. Esto es que no asuma y resuelva, ¿verdad?, que niegue y conserve las condiciones que piensa. En esta dialéctica de la identidad y diferencia se funda todo ese sistema de Hegel, ¿verdad? Cómo comprender las cosas, la realidad. Entonces, en el todo o lo absoluto no puede ser sino sujeto, esto es sustancia espiritual, porque ese proceso dialéctico solamente es posible por la razón de conciencia, ¿verdad? Porque lo que existe en devenir es idea orientada hacia un fin, y esto es ya conciencia o una forma de conciencia. Tanto más que el resultado, el fin, no es sino el comienzo que vuelve sobre sí mismo. Y lo que vuelve sobre sí mismo es espíritu, dirá Hegel. La filosofía por eso se divide según las formas en que se estudia este espíritu. La lógica o ciencia de la idea en sí, ¿verdad? La filosofía de la naturaleza o ciencia de la idea fuera de sí. Y la filosofía del espíritu o ciencia de la idea que vuelve así. Bonito, ¿verdad? Entonces, ese es el señor Hegel, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento muy importante que hay que tener en cuenta, digamos, este esquema, porque ahorita que viene el materialismo tenemos que tener claro eso nosotros, ¿verdad? Entonces, en esa cuestión, ¿verdad? Hegel, ¿verdad? Cuando va a hablar que todo lo real es espiritual, el espíritu cuando es objetivo, cuando está sobre sí, es conciencia, autoconciencia, ¿verdad? Cuando el espíritu se ve a sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros entendemos toda la expresividad de lo espiritual, es decir, él lo encierra en el derecho, la moralidad y la ética, ¿verdad? Y sobre eso nosotros podemos entender la familia, la sociedad, la historia, podemos entender la intención, el bienestar, la conciencia de bien, la justicia, las injusticias, porque todo es expresión del espíritu. Y luego el espíritu absoluto, ahí ese espíritu que se expresa a sí mismo como espíritu, eso lo vemos nosotros en el arte, la religión y la filosofía, dirá Hegel, ¿verdad? En el arte porque ahí está la belleza, ahí están las formas, y la religión, ¿verdad? Al ser un sentimiento, representación del espíritu, se ve también en la historia de las religiones y en el cristianismo, dirá Hegel. Entonces, como ven, es muy bonito, ¿verdad? Es muy sugestivo
estas palabras de Hegel, ¿verdad? Entonces, todo lo real es espiritual porque todo es un momento del desarrollo del espíritu. Y el espíritu es lo absoluto, porque nada tiene sentido fuera de su relación con el espíritu. Todo lo real es racional y viceversa. Por consiguiente, si no es racional, no es real. Cuando uno ve un poco la percepción del arte que Hegel tiene, es algo muy bonito, bastante bonito, ¿verdad? Que ha influido bastante en el arte contemporáneo. También esta cuestión del idealismo absoluto, ¿verdad? Ahí está una imagen de Hegel dando clases, ¿verdad? No recuerdo si fue a Schelling o a Hegel, ¿verdad? A quien sus alumnos, una vez estando en clase, pues le tiraron una piedra por la ventana, ¿verdad? Y cuando él se asomó, le dijeron, a ver si esa piedra no es real, le dijeron. Entonces, cuestiones, ¿verdad? De los filósofos, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora con el otro punto. Vamos a ver, esto se le conoce como la izquierda hegeliana, ¿verdad? ¿Cómo dar respuesta al idealismo alemán? ¿Cómo se le da respuesta a ese idealismo absoluto de Hegel? Por un lado, el materialismo, ¿verdad? En contraste al idealismo, esta corriente tiene como principio fundamental que el mundo solo existe, en el mundo solo existe materia, o que todo es materia o es reducible a la materia. Si aquellos reducían todo espíritu, esto es a materialismo. Entonces, ese materialismo, ¿verdad? Primero tiene una expresión en la Ilustración, que es una combinación entre materialismo y ciencias empíricas de ese momento, ¿verdad? Entonces, tenemos primero a Julien Offray de Lamartine, ¿verdad? Si hay algún francés por ahí que me corrija. Él sostiene que de toda forma es inseparable de la materia y que toda materia está relacionada con el movimiento, dice. La materia despojada de la facultad de movimiento es pura abstracción, ¿verdad? Entonces, como saben, en física, uno de los grandes retos es eso, ¿verdad? Es el movimiento. Para ellos, la sustancia es materia y la naturaleza de esa sustancia radica en el poder de moverse y la facultad potencial de ser sensible o ser percibida, ¿verdad? La materia, para ellos. Luego, Holbach es otro pensador de esta línea, ¿verdad? Para Holbach busca reducir los fenómenos de la naturaleza a formas diversas del movimiento, que serían propios de la materia. Entonces, para él estas formas de movimiento, ¿verdad? En su conjunto forman la naturaleza eterna e increada, dirá él, ¿verdad? La materia y su propiedad de movimiento es la base de todos los procesos de la naturaleza. Es decir, el movimiento en sí es materia, ¿verdad? Y los fenómenos que nosotros vemos, el movimiento de los seres, ¿verdad? Es un efecto de esa materia eterna. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, en el sistema de la naturaleza, ¿verdad? Holbach distingue lo siguiente, que el movimiento de las masas materiales, ¿verdad? Es gracias al cual cambian su composición los cuerpos. Luego el movimiento interior oculto, ¿verdad? Dependiente de la energía propia del cuerpo, es la acción y reacción invisible de las moléculas de la materia constitutiva de ese cuerpo. Entonces, como ven, no salimos del aspecto de la materia y que como la materia a veces produce efectos que pueden estar más allá de ella misma, ¿verdad? Como nosotros podemos explicar, por ejemplo, todos los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? La gran tormenta que cayó hoy está despejado y está el sol, ¿verdad? A todo dar. Entonces, para ellos dicen que por un lado está lo que nosotros vemos, percibimos, ¿verdad? Que es material, y por el otro lado está lo que hace que eso se mueva, la mecánica de la naturaleza, pero que eso también es materia, solo que más profunda en la materia misma. Entonces el universo aparece como una cadena interminable de causas y efectos que dimanan continuamente unos de otros. Todo viene de la materia. Este materialismo mecanicista reduce la conducta del hombre en la sociedad y sus acciones a una necesidad mecánica. Fíjense bien. ¿Verdad? Tengo hambre,
Por el hambre busco el alimento, para conseguir el alimento trabajo, para sentirme bien hago esto, hago lo otro, el placer, la utilidad. Ese es el materialismo. ¿Verdad? Muy bien. Las ideas del orden y el desorden son cuestiones subjetivas. ¿Verdad? Para ellos son una apreciación de una situación necesaria y objetiva. O sea, todo intento de la racionalidad, ¿verdad? Es algo subjetividad del hombre, pero hasta ahí llegan, ¿verdad? ¿Cómo explican ese mundo interior del hombre? Pues sí, es lo que ahora también nosotros podemos ver, ¿verdad? Que quiere reducir todo en el hombre a impulsos eléctricos que nosotros tenemos, ¿verdad? Impulsos eléctricos que el cerebro envía al cuerpo, ¿verdad? O que todo lo que nosotros pasa es porque nuestro cerebro es más evolucionado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el materialismo, ¿ok? Ahora bien, viene también la cuestión de el materialismo entendido filosóficamente, ¿verdad? Y esto llega por un señor llamado Karl Marx, que muchos han oído hablar de él. Karl Marx es un judío que influyó grandemente, ¿verdad?, en el pensamiento de su época. Pasó un poco desapercibido, ya que sus aportaciones son más vistas en la economía, y luego es recuperado como filósofo, ¿verdad? Entonces, este señor estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y Berlín. Lo motivó a él la filosofía por el pensamiento de Hegel, ¿verdad? Hegel. Su pensamiento concepción del desarrollo de la historia y de la sociedad en función de la realidad económica. Ese es el materialismo filosófico de Karl Marx. Entonces, digamos que en la línea que llevamos nosotros de reflexión, en la línea de las ideas, desarrollo del pensamiento, como vemos, la intención es de ir viendo, ¿verdad?, una línea de pensamiento que nos ayude a comprender estas expresiones y cómo hemos llegado a este punto. Entonces, como ven, seguimos esa línea de pensamiento sobre cuestiones fundamentales para nosotros. Como dijimos, siempre ha sido hombre, mundo y Dios, ¿verdad? Entonces, este señor, Karl Marx, entonces viene y basado en la actividad del hombre, de una visión materialista, empieza él a concebir por qué se dan las cosas, el desarrollo de estas, el hombre dentro de esta mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el materialismo filosófico, ¿verdad?, de Karl Marx. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Karl Marx también tuvo un compañero que fue Engels, y que ambos se caracterizan como una concepción de desarrollo de la historia y la sociedad en función de la realidad económica. No olvidemos eso. Entonces, el materialismo histórico de Marx explica al hombre es un ser histórico que se construye a sí mismo, satisfaciendo en el medio que le rodea sus propias necesidades. Entonces, esta interrelación inicial con el medio ambiente se convierte en una actividad humana modificadora del mismo, mediante el trabajo, ¿verdad?, a lo cual Marx denomina la praxis, que es la fuerza productiva o relación del hombre con la naturaleza y se convierte en motor de la historia humana. Entonces, como esto es materialismo, el autor de que las cosas cambien, del movimiento que hay en la historia, y como esa historia solamente se desarrolla desde el punto de vista económico, las transformaciones que sufre la sociedad es gracias al esfuerzo del trabajo del hombre, ¿verdad?, que es donde Marx desarrolla gran parte de su pensamiento, ¿verdad?, sobre la plusvalía, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces él llama al hombre el homo faber, ¿verdad? El homo faber, el hombre trabajador. Entonces, en los modos de producción, ¿verdad?, condicionan todo el proceso en que se estructura la vida social, política y espiritual del hombre. Entonces,
esos mecanismos que están en la sociedad, ¿verdad?, determinan al hombre, aunque el hombre es actor de ella también. Entonces, en la manera en que se produce, ¿verdad?, es el sistema social, que se manifiesta lo que el hombre es, su naturaleza. Y los modos de producción condicionan este proceso del hombre. Entonces, en esta relación, nosotros vamos a distinguir que hay una estructura que es una base real constituida por las relaciones de producción, independientes de la voluntad del hombre y determinadas por el momento histórico, dirá Karl Marx. Y está la superestructura, que es formado por el resto, dice él, de estructuras, ¿verdad? Estas son jurídicas, políticas e ideológicas. Es decir, entre comillas, lo espiritual, pero que él nunca va a hablar en ese término. Entonces, para comprender la relación de la estructura y la superestructura, el método de la dialéctica se convertirá en la clave de la explicación de lo material, y en eso se basa un poco siguiendo a su compañero Engels. Dirán desde que hay una ley de la unión y la lucha de los contrarios, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos en la sociedad, por decir algo, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera. De esa lucha de contrarios hay una ley del paso de la cantidad, dice, a la cualidad, ¿verdad? Aparte de las contradicciones de la naturaleza en el primer paso, ¿verdad?, esta ley de transformación de la materia universaliza, es para toda la naturaleza, que el cambio no es una mera agregación de elementos, sino que supuesta una determinada cantidad de los mismos se pasa a una nueva integración o una transformación en un todo de tipo superior, a una cualidad, en un momento determinado que depende de la naturaleza de cada fenómeno natural. Aquí está escondida los conceptos de evolución, en el sentido de que para la evolución el hombre, su perfección, su superioridad no está en la dimensión espiritual del hombre, sino que es un organismo más complejo. Entonces para ellos, los cambios que se dan en el mundo, en la persona misma, ¿verdad?, no son saltos cualitativos, ¿verdad?, sino que es una especie de mayor complejidad de las cosas. Por último está la ley de la negación de la negación. Es el desarrollo de las características de la dialéctica hegeliana que mejor explica la idea de progreso, porque toda novedad surge como contradicción de un primer estado, que a su vez es negada y suprimida, por lo que hay una vuelta a un estado semejante al primero, pero en una condición más elevada. Es lo que nosotros hemos ido a hablar de tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, y así va, ¿verdad? Entonces, como ven, al final el materialismo no deja de ser también un idealismo, ¿verdad?, en la concepción de la realidad. De aquí se desprende, digámoslo así, unas consecuencias que hay que tener siempre claro, ¿verdad?, del materialismo dialéctico de Karl Marx. Extendido esto desde el punto de vista filosófico, podemos entender nosotros la lucha de clases marxista, ¿verdad? Podemos entender de que él habla de que los que están abajo deben estar arriba y así, ¿verdad?, continuamente. Y que todo lo que sucede en la sociedad es así. Entonces, Marx, su pensamiento va a influir no solamente en la cuestión de las visiones económicas, sino también en las cuestiones sociales, que va a ser retomado bastante en el siglo XX, ¿verdad?, sobre cómo comprender las injusticias, la política y todo lo demás, pero desde un punto de vista, ¿verdad?, material, ¿cómo decirlo?, esa dialéctica materialista, ¿verdad?, en Marx. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el señorito Marx. Y para que no les vaya a explotar el cerebrito, ¿verdad?, vamos a hacer ya una primera pausa. ¿De acuerdo?